caso, yo podría trabajar con 7500 molares, ¿no? Pero ya les puse el otro límite, que no exceda de 0,5. Si fuera menor. O sea, si fuera menor está bien, pero no sería la máxima capacidad amortiguadora. La máxima capacidad amortiguadora del oro cuando las sustancias son máximas, ¿no? Si yo no hubiera puesto ese dato de 0,5 molar, ¿quién me limitaba ese valor? La solubilidad, ¿no? Principalmente de la sal, ¿no? Porque generalmente el ácido es muy soluble, ¿no? Entonces la solubilidad de la sal me hubiera limitado ese valor. ¿Sí? ¿Está bien? Ojo, estoy enseñando. O sea, en vez de 0,5 la solubilidad. La solubilidad de la sal, ¿no? Claro, si yo digo la máxima capacidad amortiguadora y no les doy el dato de cuánto máximo tiene que sumar, entonces, ¿quién limita el valor? La máxima capacidad amortiguadora, por ejemplo, yo pongo infinito. No, porque la sal me está limitando eso, ¿no? O sea, tendría que ver cuál es la solubilidad de la sal. Y él me limita. La del ácido no, porque esa es muy soluble. La de la sal sí, tiene un límite de solubilidad, ¿verdad? Entonces, yo también puedo poner esos datos, ¿de acuerdo? Puedo poner esos datos, puedo poner muchos datos y ustedes tienen que saber cuál van a escoger. Sí, claro, en la vida real. Mujer caso de la vida real. ¿Está bien? Profesor, ¿y nunca va a pedir la menor concentración? ¿La menor concentración? No. No, siempre va a haber un máximo para poner límites. Por ejemplo, si vamos a hacer un análisis por HPLC, la columna solamente soporta, vamos a poner como un máximo de 1 molar de solutos, ¿ya? Porque si no ya empieza a precipitar, puede precipitar dentro de la columna y me malogra en la columna. Entonces, ya si tiene que subir a preparar un buffer para pasarlo por ese equipo, no debería superar, por ejemplo, de 1 molar. O sea, como que se sabe. O sea, recuerden que depende mucho, hay criterios que tenemos que tener en cuenta para saber esta parte, cuánto como máximo vamos a preparar. ¿Sí? La misma técnica, ¿qué voy a disolver en el buffer? ¿Qué voy a extraer? ¿A quién le doy prioridad? ¿Al ácido o a la sal? ¿No? ¿Qué reactivos tengo? ¿Cuántos de reactivos tengo? El costo de los reactivos. ¿Sí? Entonces son criterios que ustedes tienen que tener en cuenta para decidir esta parte. Esta parte. Ahorita yo se los he facilitado y les he dado ese dato. Pero Igual ustedes que tienen socio de cáncer. que analizar todos estos datos que les he dicho. ¿Qué cosa les he dicho? La solubilidad. ¿Qué más? Volumen. Ya el volumen, el precio. O sea, ya cuando estén en la vida real, pues el precio, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué otras cosas voy a disolver? ¿Para qué voy a utilizar el buffer? O digo, si lo voy a utilizar, por ejemplo, para una cromatografía, ¿no? En columna. Entonces no me conviene saturar mucho el buffer porque corro el riesgo de la precipitación. Ni tampoco irme muy abajo porque su capacidad amortiguadora se ve muy reducida, ¿no? También podría preguntarles, ahí está chévere, esta pregunta se me acaba de ocurrir. ¿Cuánto tendría que preparar como máximo, ¿no? Si yo quiero amortiguar ya una cierta cantidad de ácido? O sea, por ejemplo, yo digo, no, yo quiero amortiguar una cierta cantidad de ácido. Entonces, ¿cuánto sería la máxima cantidad de sal que debería disolver? Ya en función de lo que quiero amortiguar, ¿no? O sea, no quiero amortiguar muchas cosas, solamente quiero amortiguar esta cantidad de ácido, nada más, no voy a echar más ácido, solamente eso. ¿Cuánto debería ser la cantidad de soluto que debería echar para poder amortiguar eso? ¿No? ¿Sí? ¿Está bien? También tendría que entrar ahí, ¿sabes? Claro, porque miren, vamos a analizar acá, ver algo. Ya vamos a analizar la capacidad amortiguadora de esto. ¿Está bien? A ver, ¿cuánto voy a preparar la sal? ¿A qué concentración? Acá voy a poner ya, sal. ¿Cuál es la sal? Ya, muy bien. ¿Cómo se llama? Fosfato monobásico de sodio o fosfato de hidrógeno. Vamos a prepararla. ¿Qué necesitamos para prepararlo? Pues un peso, ¿verdad? Tenemos que pesar algo. ¿Cuánto vamos a pesar? A ver, nosotros decimos la molaridad, partimos de la molaridad. ¿Cuál es la molaridad? 0,0. Ya, la fórmula primero. Peso molecular por litro de volumen. Listo, excelente. ¿La molaridad cuál es? 0,059. No, 0,44. era 0,4425. Ya, eso lo hemos obtenido multiplicando esto por 7,5. Por 7,5. ¿Cuánto es? 0,4425. A ver, vamos a trabajar con un 4.
Y a 0.4425. 4.425. 26, 25. 25. Molar, ¿verdad? Ujú. Ese es igual el peso. ¿Cuánto es el peso? No sabemos. Claro, Peso el molecular. peso molecular 120. lo daba el envase, ¿no? Ya. Unidad de peso molecular. 0.1. ¿Unidad? Gramos Gramos sobre mol. ¿Mol sobre gramo o gramo sobre mol? Mol sobre Gramos sobre no, mol. gramo. Gramo. Ay. A ver, mol sobre gramo, ¿verdad? ¿Sí? No, Gramos sobre mol. Gramos sobre mol. Gramo. Ya, gramos sobre mol. Primero vamos ¿Ves? a- ¿Cómo es el...? Volumen. 0.05. Muy bien. 0,0. Está bien lo que dice. Litros, ¿verdad? Yes. Entonces ahí sale el peso. ¿Cuánto es el peso? Es 2.64. Ahí lo sacaron. ¿Ya cuánto? 2 puntos. 655. Ya. ¿Cuántos decimales, profesor? Ya, esto va a estar en función de la balanza. Entonces nosotros nos fijamos en la balanza que tenemos y vemos cuántos decimales mide. Esa mide 4. Entonces, Sería 2.55. 2,6, 5.5. 5,5. Se lo borramos. Trabajar con tres decimales. Los decimales que se obtienen en peso, pH, temperatura van a estar en función del instrumento que utilizamos. No me acuerdo. Solamente Solo ahí. 2.55. Ajá. Porque tenemos que trabajar con 4. La balanza trabaja con 4. ¿Sí? Ya. Está bien. Eso es lo que tenemos que pesar de. De la sala. De la sal. Ahora, De la- profesor, entonces yo voy a la balanza y peso eso. ¿Qué? Si su pureza es del 100%, Sí. si es anhidro, Sí. Sonido, sí, porque no tiene muy bien. Pero a ver, vamos a ver un ejemplo si tuviera agua. Ya, porque en sangre. Entonces, Regla de 3, Sacarina. vamos a poner que yo les pongo el examen. Claro, excelente. Una regla de 3 nada más, ¿sí? Vamos a ver que yo les pongo, el reactivo es este, ¿no? Conseguimos, así. Así lo ponemos, ¿sí? Dihidratado. O sea, hidrógeno fosfato de sodio dihidratado. Entonces el autor dice, le dicen a usted, ¿no? Son los analistas, todos le dicen, no tenemos el anhidro, tengo el dihidratado. ¿Está bien? ¿Sí? Ajustamos los cálculos, ¿no? ¿Cómo los ajustan? Ustedes dicen, bueno, lo que yo quiero pesar no es esto, nada más. ¿Verdad? Esto yo quiero pesar. Pero claro, en el laboratorio me están dando dihidratado. ¿Cuánto quiero pesar de esto? Es 2, 6, 5, 5, 6. Esto quiero pesar. Entonces, ¿cuánto voy a tener que pesar de esto? No, pues no sé. La cosa es que esto corresponde a un peso molecular. O sea, hacemos regla de simple con pesos moleculares. Peso molecular, 120. 120. ¿Pero esto cuánto pesa? 120 más 2, 16, 36. 17, 18. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? 156. 240. El agua pesa 18, son 2 aguas, 36. Ah, 2 aguas. 2 aguas, ¿no? Entonces, 120 más 36, 156. Y ese es su regla de simple. ¿No? Si esto corresponde a este peso ¿cuánto será? 5, 5, 0. 5, 6 por 2.655. Tendríamos que pesar 3,4515. ya, 400. esto es lo que tendríamos que pesar en gramos para en realidad estar pesando esto de la sustancia anhidra. Ujú. ¿No? ¿Está bien? Y si por ahí me dijera que la pureza está al 95%, entonces simplemente yo tengo que pesar un poco más, porque sé que el 95% de lo que pese va a ser esta sustancia. ¿No? Imagínense, ¿no? Que me dicen, y considera que la pureza está al 95%. Pues no, ¿por qué nos ponen las cosas difíciles? Es que es la vida, así es la vida real. Los reactivos que ustedes ven van a ver así. Y ustedes tienen que tener en cuenta
pureza y humedad que van a decir. ¿Ok? Ya, entonces simplemente miren qué hacen. Si yo sé que de la cantidad que ustedes van a pesar, el 95%, ¿qué cosa es 95%? 95 entre 100. 95 entre 100, 0,95. O sea, de frente multiplicamos esto por 0,95. Y esto tiene que ser lo que hemos resuelto que tenemos que pesar, ¿verdad? Entonces simplemente ¿qué tenemos que hacer? Esto, dividirlo entre esa pureza. ¿Cuánto será esto? Entre 0,95. 3,6332. 66, 63. 63, Sí, Redondeamos. 31. 31. Ajá. 33. 31,5. Ya. Entonces, ¿qué significa? Que ustedes tienen que pesar de este reactivo 3,6331 gramos. Porque considerando la pureza, en realidad van a estar pesando esto, ¿verdad? Y considerando el agua, en realidad van a pesar esto. Y esto es lo que según nuestros cálculos habíamos resuelto que teníamos que meter en el buffer. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. ¿Preguntas? No. Una poquito, Así va a venir el examen de oposición. ¿Así va a venir? Claro, porque les estoy diciendo que eso es, o sea, algo que se aplica en la realidad. Claro. ¿No? ¿Se va a Nada, hacer? nada aprendiendo algo que no se aplica. ¿Se va a hacer profesor o solamente hacer Pues lo vamos a profesor? hacer en el periodo reactivo. ¿En el examen también? Sí, la primera. No todo. Pero grupal. Grupales. Sí, pues se puede hacer así, hacerlo, ¿Qué? hacerlo entre todos. Pues, ¿no? Claro, ahorita voy a meter la solubilidad ahorita. Ahorita voy a meter la solubilidad. Pues con el examen también. No, Pues. pero otra parte que no es la posibilidad, pero no. La experimental. Ya. Lo voy a poner acá. En este caso vamos a borrar todo eso. Entonces ya está ya. Una pregunta. Teniendo la pureza y esto, ¿cómo puedes calcular? ¿Cuánto está? Listo, ahora, Pero sí no va a empezar. ¿cuánto de ácido preparamos? Pero este cálculo que tengo es lo que tengo que Eso es, pesar. claro, siempre, o sea, el profesor te dio A ver, clase que H3, hay PO4. casos en los que te dan Acá también es anhidro. interesante el Y H3PO4, ese ¿cuál es caso la cuando no es molaridad? anhidro. Y ese caso cuando te piden impureza. ¿Cuál es La pureza? molaridad Aumenta más del el ácido especie. fosfórico es Ah, Eso esto porque es me- 90. Sí, aumenta. Y el precio molar, esto me vale para aumentar también cuando es agua. Cuando es anhidro te tienes que con esto. esta es la molaridad. Cuando es hidratado tengo que aumentar más estos también. ¿Sí? Porque es El agua. ácido 6. Ahí. 0,059. Bueno, me está dando 3 decimales. Este es igual a qué? Podemos hacer dos cosas. ¿Por qué dos cosas? Porque podemos trabajar con un volumen o podemos trabajar con peso. ¿Verdad? ¿Cómo peso? No, pues cojo mi envase y echo el ácido fosfórico en una balanza, obviamente, ¿no? Pongo el envase en la balanza y echo el ácido fosfórico controlando el peso, que salga lo que me va a salir en el valor. ¿No? A ver, vamos a hacerlo. Porque lo de la sal está fácil, ¿no? ¿Cómo hago? Cojo un envase, con una espátula saco y lo peso, se acabó. Pero ¿cómo iría con el ácido? ¿Qué? Dice que también va a ser hidratado con el agua. Peso sobre peso molecular. ¿Cuánto es el peso molecular? 97.9. Sí. Ya, 98. 98. Por el volumen, igual. 0, 0,05. ¿cuánto es el peso? Sandra, mi calculadora. A mí me salió, que yo había considerado 98.90.2880. A ver, otra vez, dime. 0.2889. 2000 889. Pero considerando el momento. gramos. Después de 9 que sigue. 2000. No era 2800, 888. Ajá, por eso le No, redondeé. No, Profesor, 90. Pero sí, 28,91. 28,91 Sí, es. 0,2891. Es que lo considero el Yo lo consideré como 90. 97.9. Por eso me salió. Ah, te estoy tratando el ácido. Ya, por ejemplo ahí, ¿no? A ver. profesor, 28,90.
Pero si usted redondea, pierde exactitud. ¿Verdad? Sí. Ustedes saben que mientras más redondeen, pierden exactitud. ¿Está bien o no? Entonces, si usted está queriendo ser tan exacto, ¿conviene redondear? No. No. Pero, en el caso de los pesos moleculares, creo que ya les he explicado. O no me acuerdo. Tienen el beneficio de la duda, no sé si les he explicado. Sí, no sé. ¿El peso molecular qué es? Molecular, el peso ¿Qué cosa es el peso atómico? de cada átomo. Hay jóvenes que han aprobado inorgánica con 30. ¿Qué es el peso atómico? De cada átomo. Lo que se suma a los electrones con protones Cero. más los neutrones. Ya. Está bien, pero no se suman. ¿Qué no se suma? ¿Qué es el peso atómico del joven? No se suman los electrones. Es solamente lo que está en el núcleo. Protones más neutrones, nada. ¿De acuerdo? Y si es lo que está en el núcleo, ¿nos podría dar un número decimal? No. No sé, ¿por qué la tabla periódica tiene decimales en los pesos? ¿Recuerdan? Por los isotipos, porque hay sistemas. Isótopos. Por los isótopos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay elementos que tienen más de un tipo. O sea, por ejemplo, si hablamos del hidrógeno, ¿no? No hay un solo tipo de hidrógeno, hay varios. ¿En qué se diferencian? En sus pesos. Promedio. Entonces sacamos un promedio ponderado, por eso salen decimales. Ahí entonces, cuando yo hago los cálculos, ¿debo considerar de algún isótopo? Sí, del más abundante. En este caso, el que está en la torre. En este caso, el que se acerque más, o sea, yo tengo que pensar que el peso molecular en realidad es un número entero, ¿no? Pero si se aproxima más a un valor, es porque se está aproximando más al isótopo más abundante. Entonces considero ese isótopo más abundante. Y ahí estoy siendo más exacto, al redondearlo más bien. ¿Por qué? Porque en realidad lo más exacto es que sea un número entero, ¿no? Claro, en la tabla periódica va un decimal porque está representando todos los elementos. ¿Me entienden? Por eso entonces siempre se redondea, sí, a no ser que no solamente haya un isótopo más abundante, ¿verdad? Sino que haya dos o tres. ¿Y yo cómo sé? Porque en la tabla periódica el valor va a caer casi en la mitad. O sea, me va a decir, por ejemplo, el cloro, 35.45, o sea, casi 35.5. ¿Cuál es el isótopo más abundante? ¿El 35 o el 36? Ah, pues porque está casi en la mitad del peso. Ah, entonces ahí sí considero ese promedio, ¿no? Pero si yo estoy muy inclinado, por ejemplo, al punto 9, no, hay un isótopo más abundante y yo debo considerar ese. O sea, en este caso, es un caso, ¿no? Era 97.9. Entonces, más exacto es trabajar en realidad con el dato de 98, pues un número entero, que con 97.9. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí. Entonces, ¿qué? ¿No es 69? No. No. ¿Cuánto es? 2491. 91. Sí, 91. 0,2891. ¿Cómo sacamos eso del ácido? Profesor, cojo yo mi envase y echo el ácido es líquido, ¿no? Entonces yo lo tengo un gotero y echarlo y voy a controlar mi balanza que sume 0,2891 y dejo de echar las gotas. ¿Sí? ¿Está bien? No, ¿Por qué no? porque viene líquido. No, pero por eso, o sea, pongo el envase en la balanza y voy echando ahí el líquido, Los mililitros. gota a gota. Mililitros sería. Claro, pero no estaría midiendo en mililitros, estaría midiendo En el gramos. peso. ¿Estaría bien o no? No. ¿Por qué no? ¿Por qué? La concentración de las veces es una. Ya, perfecto. O sea, pero esa forma de controlar el peso sí estaría bien. ¿Está bien? Sí, o sea, así como el sólido, ¿no? Yo estoy echando el sólido y en una balanza y lo estoy echando y estoy viendo el peso que caiga ahí, ¿no? En el líquido también, o sea, no lo estoy echando con una espátula, sino echando gota a gota. Estaría bien esa forma de medirlo,
Pero ahora si es ese dato exacto, no, pues no, como dice su compañero, eso es que el ácido fuera totalmente puro. Pero la pureza no necesariamente es del 100% tampoco. Este poco está puro. Entonces tengo que considerar la pureza. ¿De dónde saco la pureza? Del anillo. Del envase. En el envase dice la pureza. O si no, me fijo en internet también, ¿no? O si quiero ser más exacto, cada reactivo que se vende viene con un certificado de análisis, donde están todos sus valores, Son entre ellos la diluidos, pureza. ¿no? Yo me fijo el certificado de análisis. Son diluidos, ¿no? Depende. Ahí puede estar un reactivo diluido, que se llamaría solución reactivo, o puede estar el reactivo puro, que se llamaría así a seca, reactivo. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre un reactivo y una solución reactivo. Entonces, si yo quiero ser más exacto, yo pediría, El activo. dame el certificado de análisis de ese reactivo para ver exactamente cuánto es su pureza. Ese certificado de análisis es lo mismo que decir ficha de. ¿Técnica? ¿Técnica? Sí, Lo mismo de. sí. Hay dos cosas. Una que es la ficha de seguridad ¿Ves? y otra cosa es la ficha técnica que dicen que es el certificado de análisis. La ficha de seguridad es algo general, donde me dice cuáles son los datos en cuanto a la seguridad. Primeros auxilios, ¿no? Pero es algo muy general del reactivo. En cambio, el certificado de análisis sí es de ese lote, ¿verdad? De producción. Me dice cuánto es su pureza, su humedad, todas sus pruebas que le han hecho de análisis. ¿De acuerdo? Pediría eso. Entonces, a ver, vamos a ser más exactos. ¿Qué pureza le consideramos? Busquen en internet, porque generalmente esas purezas son por ahí estándar. Busquen. Pongan ácido fosfórico QP. ¿Qué significa QP? Químicamente. Químicamente puro. ¿Qué seguro es la? ¿Cuál? Es que es muy chiquito que no veo, no traje mis lentes. Sí, ¿Qué voy a hacer? me he olvidado, viene rápido. 85. ¿Ese es más? Dale, dale. Ok, 2,25. Mejor me acerco. Ya, ¿cuánto? 85 por kilogramo. Miren, es bastante, ¿ah? O sea, no es que sea muy puro, Ah, no. es considerable la pureza, 85%. Vamos a considerar entonces. El ácido, y otra cosa más que tengo que considerar, este es 85%, ¿qué cosa? O sea, ¿qué tipo de porcentaje dice que es? Puede ser porcentaje en peso. Ay, kilogramo. A ver, ¿dónde está? 85. No, pero ahí dice 75. No, aquí. Y acá hay otro que dice 75. A ver, hay varios, a ver, busquen uno. Por eso que es más exacto buscar el certificado de análisis de ese reactivo que hemos comprado. ¿Cuál es el? A mí me parece 85. En la mayoría me parece 85. Concentración. Ya, por eso les digo, ya está, vamos a trabajar con 85, pero ¿qué sería más exacto? Saber la marca. Lo ideal es que aquí diga, o sea, esto no se ha comprado, ¿El ¿verdad? laboratorio? Se supone que se ha comprado otro envase y se ha trasvasado acá. Claro. Pero lo ideal, para que ustedes sepan, es la etiqueta que diga el lote. Ah, Con eso hago la trazabilidad. Le digo, a ver, enséñame por favor ese reactivo del lote. Quiero ver el certificado de análisis de este lote. Y ahí dice, ¿no? La pureza es tanto. Y esa es la pureza porque ese es ya el análisis que le han hecho a este reactivo. ¿De acuerdo? cotizar, ¿no? ¿Con qué vamos a trabajar? 85. Ya, 85. Pero vuelvo a preguntar, ¿85 qué? Por, ¿85 volumen? por kilogramo. ¿Peso volumen? ¿Seguros? Por ejemplo, en el ácido clorhídrico no es peso volumen, ¿ah? En el ácido clorhídrico da un porcentaje de pureza peso-peso. Ah, ya, la verdad. ¿Es importante diferenciarlo o no? Sí, es importante, hay bastante diferencia en los cálculos, ¿no? ¿Ya este es porcentaje qué? Pues peso. A ver, ¿dónde dice? Descuidamos. Ese porcentaje de peso. Digo peso porque está en kilogramos. A ver, me enseñas dónde lo encontraste. A ver, no. Está a $7,630. ¿Eso? El galón. ¿Eso? El galón. Sí, de ácido fosfórico. El galón. Y a nosotros nos gusta por Ya, miren, si no especifica, nosotros vamos a sobreentender que es peso-volumen. Ya, si no especifica.
Entonces vamos a considerar que es 85%. Sin especificar, tenemos que peso volumen. Ah, ya, pero entonces, si es peso volumen, necesitamos también la densidad aparte. Sí. A ver, ¿cuánto es la densidad? Ahí también en las fichas dice la densidad. La densidad de esa solución. Si yo le echo agua, deja de ser esa densidad, ¿verdad? 25 grados de 1.685. ¿Cuánto? 1.685. 1 punto 685 ya. gramos centímetros cúbicos. Entonces, vamos a considerar que está el 85%. ¿Cómo yo sé cuánto debo pesar en realidad? Eso real lo vamos a poner. Recuerden, es esto entre. ¿De cuánto? Entre. El peso. Entre. La masa. No, descubrimos. Entre. Entre. ¿Cuánto? Entre Volumen. 0.85. ¿Sí? Claro. Entonces, simplemente divido eso entre 0.85. ¿Cuánto es? 0,3401 ¿Qué están haciendo abajo? gramos. Esto entre 0,85. Sí. O sea, yo tengo que pesar esto en la balanza y en realidad estaré pesando esto de ácido fosfórico. ¿De acuerdo? Ya ¿Está no bien? vas a Ahí no tengo en cuenta la humedad. Si el líquido no tengo en cuenta la humedad. Yo completé mis horas. ¿Contaste? ¿Cuánto falta? Sí. Sí, yo tengo 72, creo. Muy bien, entonces, a ver. Entre 0,85. Yo voy 30. Yo tengo dos formas de controlar esto. ¿Cómo lo completaste? ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer? Un ¿Te taller, regalan? Un base y echo el reactivo en gotas Un taller, hasta completar este peso. un taller y O- siendo mentor. Si yo no quiero usar la balanza, ¿qué puedo usar? O sea, no lo controlo por peso, lo controlo por volumen. ¿Esto a qué volumen equivale? Yo no quiero saber. Utilizo la densidad. Porque ustedes recuerden que la densidad, ¿qué cosa es? Masa sobre volumen. La densidad es 1,685 gramos sobre mililitros. ¿Cuánto es los gramos? Esto. Y entonces acá me va a salir el volumen en mililitros. ¿Cuánto será? Yo también quiero estar ahí. ¿Cuánto? Sí, creo Oh, que son no. los talleres Esto pasa acá y esto aquí. Yo quería esta improvisación. 0,20, 0,20 18. 18. No. O sea, ¿qué unidad? Es más, 17,80. acá está bien que traje con 4 decimales. ¿En función de qué están los decimales que voy a usar? Lo he dicho. Balanza. ¿En función de? La balanza, dijo. La balanza. ¿En función de? O sea, del instrumento que voy a utilizar. Ah. La balanza no la voy a usar para medir mililitros. ¿Qué voy a utilizar para medir mililitros? La Ya. Y entonces mi pipeta, no la pipeta no. La pipeta, ¿qué escala tiene? ¿Cuántos decimales? 2. Entonces depende, ¿no? Bueno, ¿cómo éramos? Si tiene 1, entonces debería trabajar solamente con un decimal. 0,2. 0,2. ¿De pipeta? Voy a poner así. Aproximado Hay 10. 0,2 mililitros. ¿Tengo para medir ese volumen? Sí. Si tengo una pipeta que lo haga, sí. Y escojo trabajar con pipeta. ¿De acuerdo? O sea, cualquiera de las dos pueden utilizar o bien la pipeta o bien la balanza. Claro, ustedes verán. En el examen lo vamos a poner, considere que no tenemos balanza, considere que la pipeta. Ya. La técnica. Ahí voy a morir. ¿Verdad? Puede ser. Ya. Considero que la puerta está abierta. Listo, entonces, ¿cómo vamos a preparar nuestro buffer? Un envase, miren, le pongo ¿cuánto peso?
2.6, 55 gramos de fosfato monobásico de sodio. Luego le puedo echar un poco de agüita, ¿no?, para disolverlo, y luego le echo con una pipeta 0,2 mililitros de ácido fosfórico. Y luego y todo esto lo estoy haciendo de preferencia en una fiola de 50 mililitros. Y luego lo completo hasta el aforo y ya está mi buffer. ¿Ven? Y ustedes hacen su protocolo, o sea, escriben preparación de buffer pH 3, ¿no? Pesar tanto de sal, agregar tanto de ácido y enrasar a 50 mililitros. Se acabó, ¿no? Pero es algo tan sencillo, pero ustedes han tenido que hacer eso Se enrasa con el agua. ¿Ah? Se enrasa con el agua. Claro, con agua. ¿Cómo? Claro. Y eso, si ustedes cambian, ¿no?, imagínense que ustedes, ese es su protocolo. O sea, imagínense ya que ustedes van a preparar su pH 3 y ese es su protocolo, el que acabamos de describir. Y por ahí les dicen, no tenemos amido, tenemos dihidrato. ¿Cambiará algo su fórmula? ¿Cambia o no cambia? Cambia, ¿no? Todo. Claro, ¿verdad? Pero ustedes lo vuelven a ajustar. Nada más. Es lo único que va a cambiar el peso de la sal. Ajá. Ah, bueno, pues Nada más. el aumento. Y los medios ustedes ya lo ajustan. ¿Verdad? Hace ¿Está bien o calor no y se está bien? deshidrató. Porque miren, otros simplemente ven cómo preparar pH 3. Pero sin un protocolo no lo pueden preparar. Necesitan un protocolo. La idea es que ustedes sepan cómo se hace eso. ¿Vamos a preparar? Sí, vamos a preparar. Y si el pH no es, ¿Eso hagan. no es? No, ahorita no. Ahorita no, porque todavía falta ver algo más. Sí, eso no Falta ver algo más, no falta. Profesor, pero ya está mi buffer. Entonces la pregunta es, ¿y cuál es la capacidad amortiguadora de ese buffer? O sea, máximo cuánto podrían amortiguar de un ácido o de una sal con eso que acaban de preparar. Máximo. A ver, vamos a verlo. Vamos a verlo cómo ustedes calculan eso. A ver, vamos a escribir lo que está en el buffer. ¿Qué hay en el buffer? ¿Dónde? Un ácido. Acá lo reemplazó. ¿Cuál es mi ácido? Lo dividió entre 0, el peso y El el ácido porcentaje de polis. ¿Verdad? Acá en la última Que se fórmula. está ionizando, ¿de qué forma? 0,2891 entre 0,85. Entre 0,85 para el peso real. El peso real. ¿Verdad? Se está ionizando. ¿Qué más le he metido a mi buffer? La sal. En este caso, el hidrógeno fosfato de sodio, ¿verdad? Y esta sal, como se va a disolver por completo, voy a considerar que va a ser una reacción Irreversible. considerar que es reversible, ¿no? Pero con un pK o con una constante de ionización muy alta, ¿no? Con una constante de equilibrio muy alta, por eso que considero que es muy eficiente la reacción y por eso que prácticamente es irreversible. ¿Cómo se va a ionizar esto? Así. Casi lo mismo que arriba, ¿no? Más En vez de esto, H2PO. igualito, ¿Es alcohol? H2, pero igual. No, no, yo también quiero. Justamente yo quiero que sea lo mismo. Ok. A ver, vamos a escribir la cantidad de moles que hay. ¿Ya? ¿Cuántas moles hay de hidrógeno? Uno. De Hidrógeno. Uno. Sí, uno. No vamos a sacar la cantidad de moles de hidrógeno. Vamos a sacar la cantidad de moles que hay de esta de acá, ¿sí? De hidrógeno fosfato. ¿Cuántas moles hay de esto? ¿Cuántas, perdón? 0,44. Esa es la molaridad. Molaridad, los moles. Ustedes también recuerden que otra fórmula de la molaridad es que es igual al número de moles. Sí. Entonces yo estoy preguntando ahorita por el número de moles. Ah, ya, pues división. Por volumen. O sea, será 0.4425 Por 0. Por ¿verdad? 25 por por el volumen 0,05. es 0,0. ¿cuánto es el número de moles? 0,0221 0, 2 2 2
2, 221. 1. 2, 5. 34. O Ya, compare. 0,0221. Sí. ¿Qué unidad es? mol. Y abajo a ver cuánto hay de ácido. Que de la sal, ¿ya? A ver, la del ácido. ¿Cuánto se me da la modalidad? Bueno, esto por 0,56. 0,05. 59. 59 por 0,05. 0,00 295. 29 o 23. 295. No, 0,003 lo redondeamos o completo. Es que como es 95. Claro. 3. Lo estamos redondeando de arriba con 4. Ajá. 3. Ahora hacemos el siguiente análisis. A ver, esto está en mi buffer, ¿verdad? En 50 mililitros de buffer hay eso. ¿Qué cosa estamos haciendo? ¿Cuántas moles de esto hay? 0, Ácido 0,0030. Ya. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Sí. Ay, es 0,4. Pero una parte se ha ionizado en los riñones. Sí. Entonces ya no queda esto. Pero sería menos menos X. Claro, ¿verdad? Menos una pequeña porción. Se puede Ya, apreciar. pero en este caso sí. Debe decir. ¿Cuánto hay de esto? Igual. Es 0.0221. ¿Y de esto? 0.00. Igual a mismo. Vamos a ponerle ya. 0,0. 221. 221. Bueno. Ya, entonces nosotros vamos a agregar un ácido y vamos a ver cuánto puede amortiguar de ácido. ¿Qué ácido? Vamos a agregar ácido clorhídrico, por ejemplo. ¿No? Vamos a agregar ácido clorhídrico, HCl. De una cierta concentración y un cierto volumen. Pero miren, ¿cómo el buffer amortigua los ácidos? Cuando ustedes meten un ácido, este ácido se está ionizando de esta forma y le estamos metiendo en realidad hidrogeniones. Vamos a poner, miren, vamos a poner, por ejemplo, que yo meto 1 mililitro de ácido clorhídrico 0,1 molar a 100 mililitros de agua. ¿Cuál es el pH aquí? 3. Ah, pH de agua. 7. El pH sí. Pero ahora yo le meto 1 mililitro de ácido clorhídrico 0,1 molar. A 100 mililitros. ¿Cambiará en algo el pH? ¿Dónde he echado 1 mililitro?